¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle nuevamente y es un placer para mí servir en este ministerio en estos momentos en que estamos encerrados en nuestras casas y compartir con ustedes brevemente dos versículos de la palabra de Dios y podamos reflexionar durante 10 minutos, 15, acerca de esto que nos dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El pensamiento en el cristiano, hermanos, es muy importante. Todo lo que nosotros pensemos va a revelar nuestro carácter. Pensar, hermanos, es un proceso cerebral muy complejo en el que nosotros nos alimentamos de las cosas que están en nuestro entorno, de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en noticias, de lo que vemos en redes sociales, de lo que vemos en nuestro teléfono. Todo conforma un cúmulo de información que entra a nuestro cerebro, lo procesamos y lo convertimos en ideas. Y estas ideas se trasladan, hermanos, a un actuar de nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro ánimo. Así es que el pensar, la información que estemos pensando, lo que estemos pensando, hermanos, determina cómo somos nosotros ante las demás personas, cómo nos sentimos internamente, cómo nos sentimos hoy en día. Es muy peligroso, hermanos, porque hoy estamos quizá teniendo mucho tiempo para pensar. Quizá en tu casa estás teniendo horas en donde tienes actividades, ciertamente, trabajo, aseos de cosas que hacer en la casa, como el aseo, no sé, múltiples actividades en tu casa, pero tal vez más tarde o en huecos que tienes en tu casa estás pensando y tienes tiempo para pensar detenidamente en muchas cosas. Y dice Pablo que pensemos en todo lo verdadero. Hoy se vuelve muy importante, hermano, que en tu casa estés llenándote de todo lo verdadero. Y dice la Biblia, de todo lo verdadero, de todo lo honesto, lo justo, lo puro y lo amable. Les decía yo que es peligroso porque podemos estar alimentándonos de muchas cosas que están pasando y evidentemente que hay muchas cosas que están pasando que son malas, que nos angustian, que nos pueden dar ansiedad, que nos hacen enojar. Y después, si nos metemos a la televisión, podemos estar escogiendo programas que nos perturban o cosas que no convienen. Si el cristiano se alimenta su mente con cosas profanas, su mente se va a profanar. Si se alimenta su mente con cosas impuras, va a ser impuro. Si se alimenta su mente con cosas, digamos, falsas, torcidas y cosas que no convienen, hermanos, necesariamente vamos a pensar en eso. Y bastan unos segundos, minutos, y si tú estás horas quizá viendo cosas que no convienen o escuchando cosas que no convienen, evidentemente que no la vamos a pasar muy bien. Por eso la palabra de Dios nos limpia, nos hace reflexionar y pensar que Pablo dice, piensa que tu mente esté ocupada siempre pensando en lo verdadero. Y hermanos, ¿qué es lo verdadero? Lo verdadero es pensar en Cristo, pensar en la palabra de Dios, pensar en que Dios es que Jesús es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro amigo, es nuestro protector, es nuestro pastor, es nuestro maestro, nuestro Dios, para que, hermano, toda nuestra mente esté llena y saturada de Cristo. Dice, en lo justo, en lo puro y en lo amable.
Si un cristiano piensa y se alimenta de lo puro, va a ser puro. Si se alimenta de lo amable, va a ser amable. Si se alimenta de lo honesto, va a ser honesto. Ahora, ¿quién nos satura? Es como ir a un santuario allí en tu casa y contemplar la hermosura de Cristo, contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Y eso lo puedes hacer en tu casa todos los días. Y si haces esto, dice Pablo, si haces esto, el Dios de paz estará con ustedes. Y creo que nosotros hoy, hermanos, necesitamos mucha paz y mucha tranquilidad. Ciertamente hay que distraerse. Sí, hay que distraernos. Podemos ver películas, series, leer un libro, ver una película, platicar con la familia. Podemos hacer muchas cosas, pero la recomendación en esta tarde es atender a lo que dice Filipenses 4, pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre. Y hermanos, cuando nosotros contemplamos la hermosura de la santidad de Cristo y cuando nosotros leemos la Biblia y leemos los salmos, cuando leemos esos salmos tan hermosos que hoy estamos leyendo todas las mañanas, cuando nos mandan las meditaciones, cuando podemos sentarnos en un sillón y leer la palabra de Dios y contemplar la hermosura, la santidad, la verdad de Cristo, hermano, necesariamente nuestra mente se va a llenar de eso. Y eso es lo que vamos a transmitir a nuestras familias, a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, dentro al seno al interior, en el seno de la familia. Tengamos cuidado, hermanos, porque podemos estarnos alimentando de cosas que no nos convienen, de cosas impuras, de maquinaciones, de ideas que no son precisamente de Dios. Y Satanás va a querer llenar esos huecos con estos pensamientos impuros, con estas maquinaciones, con estas cosas que no convienen, con estas ideas que no son convenientes para nuestra vida. Por eso, hermanos, el pensar es seguirnos asombrando de lo que es Cristo para nosotros. El seguirnos asombrando de la palabra de Dios, de lo que nos quiere decir todos los días. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, en estos momentos si nosotros recibimos la noticia de un posible pérdida de trabajo, de que hay más muertes, de que viene la pandemia, ahora viene el pico aquí en México para que sea más fuerte, y que la economía, y que el dólar, que el petróleo, que no sé qué, y tantas cosas negativas que estamos escuchando? Hermanos, si nos quedamos hasta ahí, lo que vamos a reflejar en nuestros hogares va a ser desánimo, va a ser enojo, desesperanza, va a ser ya no hay remedio, ojalá y no nos pasen cosas peores, y empezamos a hacer en nuestra mente muchas cosas catastróficas. Pero vean qué hermoso es contemplar lo verdadero, contemplar lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Y dice Pablo, hacer esto. Es decir, no solamente te quedes, hermano, si estás escuchando las predicaciones, si estás escuchando las meditaciones, si estás escuchando los cultos de oración, eso es muy bueno. Y qué bueno que lo estás haciendo, y no lo dejes de hacer, por favor, en todo este tiempo. Sin embargo, no te quedes a ese nivel y después vayas y te alimentes de cosas que no te convienen. No después de esto tan bello que se ha predicado, que se ha predicado de la palabra, que hemos orado, no inmediatamente vayas y te metas a ver una serie de una película que te turbe, que no te deje bien, que no te deje tranquilo o en paz, sino por el contrario, síguete alimentando de la palabra de Dios, contempla las palabras de la Biblia, contempla lo que te dice el autor de la Biblia, contempla la hermosura de la santidad de Dios, contempla los salmos, los proverbios, contempla
esas hermosas palabras que los apóstoles tienen para nosotros. Contempla el amor de Dios en Juan. Contempla la seguridad que tenemos de salvación y de haber sido transformados de Pablo en Romanos. Contempla cómo Dios nos quiere limpiar de nuestros pecados en Corintios. Contempla la seguridad que tenemos de hacia dónde vamos en Colosenses o en Primera y Segunda de Pedro. Cómo nos invitan a pensar en una nueva vida, en la vida de la santidad de Dios que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Contempla el gozo de tener siempre la protección de un Padre Celestial que nos cuida y nos protege en los salmos. Contempla la confesión de un rey que buscó a Dios con denuedo y consiguió que el Señor le llamara el hombre del corazón perfecto, como fue David en los salmos. Contempla cómo Dios abrió el mar, abrió el río Jordán para tener la seguridad de que Dios nos va a pasar en seco. Contempla lo puro, lo honesto, lo bueno de la palabra de Dios y de su carácter. Y te invito a que hagas a un lado esos pensamientos catastróficos, negativos, o quizá de lujuria o de pornografía. El ocio puede llevarte a esos pensamientos que no convienen. Por eso es importante que tú cuides mucho tu mente, cuides mucho en qué piensas, cuides mucho cuáles son tus ideas que estás proyectando en tu casa, en tu propia persona, en tu trabajo, y que más de manera urgente, si tú tienes pensamientos negativos, catastróficos, de pecado, de maquinación, de blasfemia, de todo lo que proviene de la carne, de los pensamientos de la carne, que no tienen nada que ver con los pensamientos del Espíritu, hermano, hermana, te deshagas de ellos lo más pronto posible y te llenes y te satures de la palabra de Dios para que tus pensamientos sean de esperanza, de fe, de gozo, de paz, de bondad. Y de esa manera, cuando tú actúes, cuando vivas, ahorita que estamos viviendo esto tan diferente, transmitas eso a tu familia: paz, seguridad, tranquilidad, fe, templanza, y todo el fruto del Espíritu Santo, hermano, brote de ti hacia tus relaciones personales que tienes ahorita en donde estés. Te exhorto, hermanos, en el Señor, a que dejemos pensamientos negativos y nos saturemos de la palabra de Dios, en donde podemos encontrar lo puro, lo honesto, lo verdadero, porque Jesús es puro, porque Jesús es santo, porque Jesús es verdadero, porque Jesús es nuestro Dios, porque Jesús es nuestro pastor y porque quiere poner en nuestro corazón paz, fe, esperanza y tranquilidad. Hermano, que Dios te bendiga, y quiero terminar con una oración para que Dios quite de nuestros pensamientos todo aquello que nos turbe, que nos haga una carga en nuestra vida y que nos haga pensar que no hay esperanza, que no hay futuro para nosotros, ni como personas, ni como país, ni como familias. Recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros en parte del cuerpo de Cristo, y Cristo cuida su cuerpo y su iglesia. Bendito Señor, en esta tarde te rogamos, Señor, te pedimos que purifiques nuestros corazones, que limpies nuestras mentes, que dejemos de alimentarnos de cosas impuras que no nos convienen, de cosas que turban nuestro corazón, y que todo nuestro pensamiento esté volcado a contemplar tu santo nombre, a contemplar, Señor, tu carácter, lo que tú eres. Padre, que nos saturemos de tu palabra y que todos los días leamos tu palabra para que ese sea el carácter de Cristo en nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto saludarles por este medio, y que Dios los guarde, y nos vemos hasta la próxima. El miércoles nos vemos, tenemos culto de oración,
en punto de las 7 de la noche. Ahí tenemos una cita para orar juntos y meditar en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo, hermano. Te amo. Hasta luego.